Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo caso. Vamos a desgranar un poco el vídeo que vimos anteriormente, en el que nosotros clasificamos las oraciones en función de la intención del hablante en afirmativas, negativas, y a ambas le llamábamos statements, questions, commands and exclamations. En este caso nos vamos a centrar en las oraciones afirmativas, como veis. Y vais a ver que este vídeo es muy cortito, porque en realidad lo que tenemos que tener claro es que una oración es afirmativa precisamente cuando no esté, puede parecer un poco obvio, pero precisamente cuando no esté en una forma negativa, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar de color y vamos a poner aquí el color verde, ¿de acuerdo? Es decir, independientemente de que aquí pueda haber más elementos, lo que tenemos que tener muy claro es que una oración afirmativa en inglés es aquella oración que tiene un verbo que va acompañado, como siempre, con su sujeto. Recordad que los sujetos siempre son obligatorios, tanto el sujeto como el verbo deben estar siempre presentes en la oración, excepto en algunos casos, como cuando hay coordinaciones, etcétera, etcétera, o como cuando hay un imperativo, pero en los casos generales siempre debe tener presente estos dos elementos. Pues una oración afirmativa, independientemente del tiempo verbal que nosotros tengamos, va a tener esta forma, cosa que no ocurre en las oraciones en las oraciones negativas e interrogativas. Vamos a poner algunos ejemplos con diferentes tipos de verbos. Por ejemplo, si yo quiero decir ella juega al baloncesto, pues lo diré poniendo el pronombre personal, que funciona como sujeto, y después el verbo en tercera persona, y ya tendríamos nuestra oración en afirmativa, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos que conjugar este verbo, sobre todo tenemos que tener cuidado en el presente simple, ¿de acuerdo? Porque hay más cambios, pero lo único que tendríamos que ver es que tenemos que conjugar este primer verbo para ponerlo en relación con su sujeto, en este caso por la tercera persona. Pero como digo, conforme vayamos avanzando en tiempos verbales, que esto es ya para otra lección, pues veréis que la cosa se simplifica, ¿de acuerdo? Si quiero cambiar I play basketball con verbos auxiliares, pues exactamente igual. Por ejemplo, I am a fan of flamenco music. O otras oraciones, como por ejemplo, I have got a small house. O incluso I can play piano, o incluso podríamos utilizar otros tiempos verbales. I will give you a surprise. Es decir, aquí el tiempo verbal que simboliza esta T puede ser muy variado, todavía no hemos llegado a eso, pero quiero que veáis que el orden de palabras siempre es el mismo y no hay ningún elemento que esté marcado de manera negativa. Aquí tengo el sujeto y el verbo, el sujeto y el verbo, el sujeto y el verbo, sujeto, verbo y sujeto, verbo. Y así podríamos rellenar la pizarra con diferentes tipos de oraciones. Lo que sí tenemos que tener muy claro es tener recursos para poner algún elemento de sujeto y habernos aprendido ya algunos verbos para poder establecer oraciones. Obviamente, tener en cuenta que la oración es constante palabra y si no tenemos palabras, pues no podemos hacer oraciones, independientemente de si nos entienden con gestos o no.
¿de acuerdo? No confundáis el que nos comprendan con el hablar bien o el escribir bien un idioma. Bien, pues en la siguiente lección vamos a ver cómo se hacen las oraciones negativas en inglés.